Hola, bienvenidos a la capacitación de reseña histórica local de la Secretaría Ejecutiva de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación. Yo soy Eric Fernando López Martínez, secretario ejecutivo de la MEF AC para la gestión 2019-2020. Y bueno, el objetivo de la capacitación pues es, primero que nada, lograr una trascendencia, dejar una huella de los logros, las áreas de oportunidad, de identidad a futuras generaciones. ¿Para qué? Pues para que las personas que queden después de nosotros en nuestros comités locales o en la asociación a nivel nacional, pues tengan una idea, una noción general de qué es lo que se ha hecho previamente. Esto refleja muy bien el dicho que tiene o lema que tiene Secretaría Ejecutiva: verba volant, scripta manent. La palabra se la lleva el viento, lo escrito trasciende. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Pues dejar este antecedente para que, como les decía, las personas puedan eh, pues consultar cuáles fueron los logros, las áreas de oportunidad que se tuvieron, cómo se abordaron de forma general, cuál era el panorama del comité en cierto año, cómo fue que el comité se fundó, cuál es la correspondencia de la identidad del comité con respecto a la identidad institucional, cómo esto pues también permite que los comités locales pues nutran y enriquezcan el perfil de sus estudiantes. Evidentemente, pues el objetivo del texto pues no es darles una cátedra completa de la que se ha hecho en el comité, sino darles una perspectiva general. Este documento está pues dirigido para un público general realmente, para que toda la persona que lo lea pues tenga una concepción de qué es lo que se está hablando, y es elaborada por Secretaría General o por la persona que ocupa el cargo. En su defecto de no tener secretario general o secretaria general, lo elabora la vicepresidencia local. Evidentemente, a esta persona no le va a corresponder necesariamente redactar todo el texto. Se da la opción de que sea solamente su función como de recabar la información de parte de presidencia, de parte de las oficialías locales, de las direcciones locales y de todos los cargos que pues conforman un comité local, porque al final de cuentas se debe trabajar en equipo. Es una tarea titánica, pero es muy importante tenerla dentro del archivo local. Ahora, ¿qué es como tal la reseña histórica? Pues es un documento en prosa que recaba la información relevante, como se les comentó, del comité local, desde la gestión en curso y hasta al menos 5 años previos. ¿Por qué se hace este énfasis? Desde la Asamblea Nacional de Chihuahua, en septiembre de 2018, con la entonces secretaria ejecutiva Frida Barrera, se llegó al acuerdo con los secretarios generales que al momento en el que un comité local decidiera redactar su reseña histórica, si es que no la tenía hecha, lo iba a procurar que fuese al menos de 5 años previos al momento de la gestión en curso, evidentemente cuando esta concluyera. Es decir, si, por ejemplo, un comité está ahorita en la gestión en curso 2019 al momento de grabar este video, pues tendría que hacer la reseña de 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017 y así consecutivamente. Sin embargo, aquellos comités que tengan la posibilidad de recabar toda la información histórica desde su fundación, si lo pueden hacer está muy bien. Hay comités con mayor antigüedad que evidentemente esto se les puede complicar mucho, o bien el documento sería muchísimo más extenso. Con los comités que tienen más tiempo, es pertinente que hagan solamente pues pónganos la información que se les solicita más adelante y van a ver con respecto a la identidad local, los nombres que ha tenido, cuándo se fundó, quiénes fueron los fundadores, eh, cuál fue el contexto en el que se creó el comité local, y eso sería lo más relevante que se puede tener del nacimiento del comité. No es necesario que tengan toda la información de cada una de las gestiones en esos comités que son más viejos. Con que tengan la de 5 años previos está muy bien. Evidentemente los comités que son más nuevos o que vayan surgiendo, pues es importante que tengan esa información para que pues no se les junte todo a la mera hora y la tarea sea con una menor carga de dificultad o de trabajo. Ahora, a grosso modo, ¿qué es lo que contiene la reseña histórica? Pues lleva a los miembros que formaron parte de la mesa directiva, no solo titulares, sino también se recomienda que se incluya a los asistentes, de ser el caso de ser posible. Sabemos que hay comités locales
que por su tamaño o por su estructura interna tienen equipos de trabajo muy amplios para cada comité permanente de visión de soporte. Sin embargo, ya quedará decisión de cada comité local si incluye a esas personas o no. Evidentemente la recomendación es que se haga. Participación de personas de estos comités locales como delegados de eventos nacionales o internacionales, si fueron sedes de eventos igual nacionales e internacionales, alguna candidatura nacional aprobada y presentada. Esto es importante porque muchos comités locales tienen personas que presentaron o enviaron su documentación, pero pues su candidatura por una u otra razón no fue aceptada. Si lo deciden incluir, pues es decisión de cada comité. Sin embargo, la recomendación es que solamente sea con estas especificaciones. Aquellas personas que fueron miembros de equipos nacionales, cuánto tiempo, algún premio dentro o fuera de la MEF o de la FNSA, etcétera, etcétera. Vamos a ver como tal el orden y los elementos de la reseña histórica en cómo se debe de plasmar en el documento. Deben de incluir forzosamente esta parte. Es muy importante, es lo mínimo que necesitamos para tener una idea general de el momento en el que se fundó el comité. Sabemos, les repito, que es en algunos casos muy difícil de poder conseguir esta información, pero pues en medida de lo posible hay que recabarla. En primer lugar, el nombre actual y las siglas del comité local. Segundo, la fecha de fundación. Tercero, nombre o nombres que hayan tenido el comité local y las siglas que correspondan a este. Universidad y campus al que pertenecen o al que son miembros. Esto es muy importante hacer énfasis en el campus y sede. Pese a que hay comités locales que pertenecen a una misma universidad o una misma institución, es importante hacer énfasis en la identidad local de cada uno de ellos, en la identidad particular. La ciudad o estado en el que se encuentra es también muy importante. Objetivo, misión y visión. Cuál es el imagotipo, los colores, esto es decir, parte de la identidad gráfica del comité, cuál es el significado, cuál es describirlo, por qué existe, esto con el objetivo pues de generar esta identidad local y transmitirla hacia las personas que lo lean. Aquí no es necesario extenderse demasiado. Para extender mayor esta explicación de los elementos gráficos se puede hacer un manual de identidad gráfica local, respetando el manual de identidad gráfica nacional, pero eso es decisión de cada comité local. También se sugiere incluir parte de la identidad institucional universitaria, máximo media cuartilla. No es necesario extenderse a toda la historia de la universidad o del campus, porque pues eso lo podemos hacer o lo podemos encontrar en otros sitios en la red. Sin embargo, pues es importante hacer la correlación de pertenencia del comité con respecto a la institución a la que representa ante la MEF. Y por último, el contexto histórico en el que se encontraba. Esto es muy importante porque nos va a hablar un poco de cuál fue la motivación inicial de que existiera el comité y cuál es el sentido de existencia actual. Ahora, esto es lo que les mencionaba. Solo debe de incluirse en las primeras páginas del documento posterior a la portada. La recomendación del secretario ejecutivo es hacer el resumen de al menos estos 5 años que les comentaba con esta información y posteriormente incluir esto mismo en el resumen histórico de cada gestión, de tal forma que se le dé una continuidad al formato y a la información que se estableció previamente. Ahora bien, entendido esto, está claro que en el momento de hacer el resumen histórico de cada gestión, no es necesario repetir lo que ya estaba en la previa si es que se decide seguir esta dinámica. Ahora, ¿cuáles son los elementos que debe de tener el resumen de cada gestión? Lo que les decía, uno por cada gestión concluida. Debe llevar el título en negritas con mayúsculas, el texto centrado e interlineado de 1.15, que por ejemplo aquí sería resumen de la gestión 2018-2019. Aquí es importante aclarar que hay comités locales que inician, que sus gestiones tienen la duración de un año calendárico, es decir, empiezan el 1 de enero y concluyen el 31 de diciembre. En esos casos la sugerencia es que no pongan gestión 2018-2019, sino solamente el año en el que duró la gestión. Si fue del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, pónganle resumen gestión 2018. Si sus gestiones inician a mitad o en el transcurso del año, pues sí es necesario poner el año del mes en el que inician y el año del mes en el que terminan. Ahora, vamos a ir viendo apartado por apartado. Cabe aclarar que se señala como primer apartado, segundo apartado y así consecutivamente para fines de explicación. No es necesario que al momento de redactar el documento especifique primer apartado, segundo apartado, tercer apartado, porque recuerden que el documento se escribe en prosa.
Es decir, no es necesariamente como que lo vayas poniendo como si fuese un oficio, como si fuese un manual. Es un relato que tú estás haciendo para el lector. En el primer apartado pues se incluyen la fecha de inicio de la gestión, fecha en que fueron electa y fecha de conclusión. En el segundo apartado realmente es un poco lo que les mencionaba, que es decisión de cada comité, se incluye o no a los miembros de los distintos equipos locales, porque hay comités grandes, por ejemplo CIFOGED u OEPSA, que tienen equipos específicos para cada comité permanente y su estructura es pues muy particular. Eso por mencionar solamente un ejemplo. Entonces, si ustedes deciden mencionar a todos estos miembros de mesa directiva, está muy bien, no hay ningún problema, solamente tengan en consideración la extensión del texto. Se sugiere incluirlo en 2 columnas para pues fines estéticos y de organización del texto. Ahora, en caso de que una persona haya renunciado, destituido, o sea, haya sido destituida, perdón, es importante colocar la fecha de inicio y conclusión de su cargo. No es necesario que se explique en este apartado, en este punto, por qué renunció, por qué fue destituido, por qué dejó el cargo como tal. En el siguiente apartado, correspondiente a el relato propiamente del comité local, aquí se pueden hacer 2 cosas. La recomendación general es que cada miembro del IBI, oficial local o director local, aporte brevemente en menos de media cuartilla cómo recibió el comité, cuántas actividades hizo, cuál fue la más importante, cuántos miembros tuvo en su comité permanente, de ser el caso. Hay comités que no tienen distribuidos los miembros activos por comité permanente, pero la mayoría sí es. Entonces, si desean poner este dato, adelante, no hay ningún problema. También nos va a dar una idea en general al comparar con el resto de gestiones, cuántos miembros había, cómo ha ido evolucionando. En el caso de los comités permanentes e intercambios es importante señalar el número de plazas al inicio y al final, con qué hospitales estaban trabajando, cuáles fueron las actividades de Academic Quality más importantes, si se llevó a cabo el Healthy Exchange, etcétera, etcétera. Esto es importante señalarlo. ¿Por qué? Porque al final del día te da una idea de lo positivo que hubo en el comité. Esto es un punto esencial de la reseña. No se trata de señalar lo malo solamente, sino de destacar los logros que hubo, las cosas positivas. Aquí en el cuarto apartado, lo que les menciona la dinámica interna, no solamente se trata de poner las cosas negativas o las áreas de oportunidad del funcionamiento del comité y entre sus miembros, sino también de poner algunas sugerencias de resolución a estos conflictos. Es decir, no nada más es poner el problema, es cómo se solucionó, porque pues destacar los problemas es fácil, pero dar a conocer la solución es lo que a veces es más complicado. Entonces es importante que se ponga esto, las líneas de comunicación, si hubo un conflicto interno, la dinámica para su resolución, realmente cómo era la dinámica, el funcionamiento dentro del comité, valga la redundancia. Aquí es un punto muy importante, se debe de ser breve, ¿no? Se trata de ser concretos, de ser directos y de destacar estos puntos que ya les mencioné. Aquí lo que sí es importante poner sin afán de atentar contra la integridad o la reputación de cualquier persona, sí poner la razón por la cual fue destituida o que esa persona renunció. Simple y sencillamente, si una persona no cumplió con sus funciones, fue destituida por tal razón. No es necesario enunciar el apartado del Estatuto General de su comité por el cual fue destituido, simple y sencillamente renunció por tal situación o fue destituido por tal situación. O incluso si algún miembro fue desconocido del comité, pues nada más mencionar que fue pues que fue desconocido y sería todo lo que se debe incluir. Respecto al quinto apartado de influencia nacional e internacional, es un punto donde algunos comités pueden tener una mayor extensión dado el número de miembros que participan en estos rubros. Aquí que es importante denunciar pues a los miembros que hayan sido electos para una mesa directiva nacional o internacional. Aquí es importante señalar que se deben de incluir en la reseña histórica de la gestión durante la cual fueron electos o bien durante la cual desempeñaron la mayor parte de su cargo. Es decir, si para el 1 de julio inicia la gestión de un comité local, en septiembre uno de sus miembros se lanza para un cargo de Consejo Ejecutivo Nacional y es electo, entonces se va a incluir en la reseña histórica de esa gestión durante la cual fue electo, no durante la cual va a desempeñar su cargo, vaya, a pesar de que va a coincidir en algún punto. Esto es importante porque por ahí algún presidente me preguntaba respecto a esta situación, entonces se va a incluir.
en la gestión durante la cual fue electo, no durante la cual concluyó su gestión. También se incluyen a miembros de equipos nacionales o internacionales que hayan participado en algún Small Working Group, delegados y delegadas de eventos nacionales e internacionales. Si algún comité local tuvo colaboraciones con algún otro de su misma zona o estado, también es importante destacarlo, y qué tipo de participación tuvo, cuál fue el proyecto que se desarrolló, cuál fue el resultado. Candidaturas y sedes nacionales e internacionales, en este caso, Promesa, en este caso el Promesa Nacional, un TNT, un SRT, una RON, una AN, ANEJ, RM, etcétera, etcétera, también se incluyen aquí. Es decisión de cada comité local si decide incluir a los miembros del comité organizador en este apartado o simple y sencillamente denunciar, se presentó la candidatura para ser sede de la Asamblea Nacional, desafortunado, afortunadamente fuimos electos, no fuimos electos, en caso de ser electos, pues ya ustedes decidirán si incluyen a los miembros del comité organizador o simple y sencillamente lo enuncian. Y ya para concluir, en un último apartado, los convenios y logros que se obtuvieron durante la gestión. Aquí es importante incluir no solamente convenios académicos o de calidad o apoyo para las actividades, sino también los que se lograron para los intercambios. Si consiguieron aval académico, qué tipo de apoyos tuvieron para el hospedaje, cuáles fueron los hospitales con los que tuvieron un convenio nuevo, etcétera, etcétera. Esto es importante porque pues le va a dar una idea a las personas que lean, bueno, sobre todo a las gestiones posteriores, con qué otras asociaciones se ha tenido un acercamiento, y es muy importante mencionar cuáles fueron los logros de estas relaciones que estuvieron, o estos convenios, para poder establecer si se retoman estas relaciones, o bien si por alguna razón no se pudieron continuar, pues poderlas descartar, o si es el caso, recuperarlas. Y los reconocimientos dentro y fuera de la MEF, mejor comité local, mejor presidente, algún reconocimiento dentro de los comités permanentes o de las divisiones de soporte, también es recomendable incluirlas aquí. Ahora, como sugerencia, se puede incluir al final el organigrama de la gestión que concluyó pues este periodo. Esto porque es importante, porque pues como ya vimos, hay veces que los comités locales a lo largo de su gestión pues van sumándose miembros o van saliendo de sus filas algunas personas. Entonces la sugerencia es incluir organigramas del final de la gestión y fotos de cada integrante de mesa directiva, pero esto ya queda a libre decisión de cada comité local. Ahora, ¿qué consideraciones hay que tener? Pues que se debe ser breve y puntual. Si se trata de un relato, si se trata de como si estuvieras platicando una historia de alguien más, pero no debemos de olvidar que al final de cuentas es un texto informativo y debe ser fácil y rápido de leer en medida de lo posible. No hay que ahondar en aspectos irrelevantes, como les mencionaba, no hay por qué sacar de contexto la situación en la que alguna persona fue destituida, desconocida, porque fue que no se ganó una candidatura, simple y sencillamente mencionar el aspecto relevante y positivo, y todos los aspectos que no sean relevantes, omitirlos. Lo que les mencionaba, cualquier lector puede ser desde un miembro activo hasta un directivo escolar. Y aquí se les mencionaba que se debe hacer un solo documento desde la fundación hasta la actualidad, de ser posible. En este caso, cuando estén viendo este video, de 2019, si son comités locales jóvenes que llevan 1 o 2 años o que son apenas observadores, pues sí lo pueden hacer desde su fundación hasta el momento actual. Y como les mencionaba, de ser de forma breve y puntual. Máximo 2 cuartillas por gestión. Esto aplica sobre todo para aquellos comités que les mencioné que son más antiguos y que sí tienen posibilidad de recuperar toda esa información, tratar de resumir lo más relevante en 2 cuartillas. En caso de que tengan posibilidad a futuro de hacer, más que nada, más bien, para gestiones a futuro, que tengan ya la posibilidad, con base en esta capacitación, con base en lo que está establecido en el manual de secretaría, de hacer sus reseñas un poco más extensas, es posible, no hay ningún problema, solamente tener en consideración los requisitos aquí establecidos y lo que les mencionaba, en lo sucesivo hacerse un documento por gestión, incluyendo los elementos de identidad local que ya les mencionaba y nuevamente haciendo hincapié en las consideraciones aquí establecidas. Habrá personas que se den cuenta que es un poco diferente o el acomodo es distinto de cómo viene en el manual de operativo de secretaría. Esto debido a que la estructura que se presenta en ese manual
fue presentada por Verónica García, que fue la coordinadora de vicepresidencias y secretarías de la gestión 2018-2019, y todavía no llegamos a un consenso como tal de la estructura de esta reseña. Sin embargo, les repito, a lo largo del trabajo que se ha hecho a lo largo de estos 3 años por todas las personas que hemos trabajado en Secretaría Ejecutiva, se tiene esta propuesta de estructura. Entonces, digamos que el ejemplo que está plasmado en el manual de Secretaría es un ejemplo fidedigno de cómo lo pueden hacer, pero no deben de olvidar los elementos que están aquí incluidos. Y bueno, por mi parte sería todo por el momento. Muchísimas gracias y esperamos sus aportaciones.